Buenos días, Dios les bendiga. Queremos extender un saludo al licenciado Fabián Ignacio Fonseca Pava, docente de la asignatura Epístolas Generales. El motivo de este video es para hablar acerca de la epístola segunda de Juan. Quiero iniciar hablando de que el autor de segunda de Juan fue el mismo Juan, el mismo apóstol Juan, quien escribió también primera de Juan y quien también escribió el evangelio que lleva su nombre, San Juan. ¿En qué fecha fue escrita esta epístola? Segunda de Juan fue escrita aproximadamente en el año 80 después de Cristo, en el siglo I. En cuanto a los destinatarios, Juan escribió esta nota personal o esta epístola para los cristianos que podían haberse sentido manipulados por los falsos profetas o los falsos maestros que estaban surgiendo en ese tiempo. ¿En qué lugar fue escrita? Fue escrito en la ciudad de Éfeso. En cuanto al contexto histórico, la epístola va dirigida hacia la señora elegida y sus hijos, lo que se entiende literalmente como a una mujer o alegóricamente como a la iglesia o a la congregación. Y la epístola hace énfasis directo sobre la verdad del evangelio y hace una advertencia o les advierte a los creyentes sobre los falsos maestros y los falsos misioneros que se estaban levantando en ese tiempo y que estaban negando la verdad, la encarnación. Es por eso que el apóstol Juan les pide estrictamente que dejen de ser hospitalarios con aquellos que eran falsos maestros y falsos misioneros. Y la situación histórica es esa, la que vive el apóstol Juan en ese momento. Él quería evitar que la iglesia se olvidara de lo que les habían enseñado, de lo que ellos habían aprendido acerca de su fundamento que es Cristo, porque estaban surgiendo esos falsos maestros y esos falsos misioneros que querían engañar a la gente en ese tiempo. Le cedo la palabra a mi compañera Natalia y a mi compañero Ramón. Hola, Dios los bendiga mucho. Yo soy Natalia Góngora y en esta mañana quiero hablarles de la segunda epístola de Juan. ¿Qué situación estaban viviendo los destinatarios en esta ocasión y el objetivo específico de la epístola? Y cuando hablamos de la situación que estaban viviendo los destinatarios en ese momento, tenemos que mencionar que Juan quería llevarles a ellos la epístola, llevarles a ellos este mensaje, porque los destinatarios estaban pasando por una situación difícil, de confusión y de deshonra entre ellos mismos. ¿Por qué? Se había perdido la armonía que los caracterizaba a ellos debido a los falsos profetas, debido a un mal mensaje, debido a las palabras en contra de los principios que ellos tenían. Entonces estaban creándose en ellos desunión y desigualdad entre ellos, y esto los había indispuesto de una manera muy grande, y por eso el apóstol Juan viene a ellos con este mensaje para animarlos, para invitarlos a permanecer, pero sobre todo para exhortarlos con amor. Ahora, se malentiende de que es una epístola de regaño, por así decirlo, pero no lo es. Es una epístola de amor. Es un mensaje de exhortación con amor, muy propio de Juan, de su amor por el pueblo, de su entrega por el pueblo. Es un mensaje donde él quería exhortarlos porque ellos estaban pasando por una situación gravísima, en donde los mensajes de afuera habían hecho de que ellos estuvieran en contra. Recordemos también que ellos eran personas que tenían el principio del Señor en el corazón, un principio que había sembrado Juan en el corazón de ellos. Pero cuando vienen los falsos profetas y cuando se levantan las falsas doctrinas, entonces es ahí donde comienzan como a tener dificultades los unos o los otros. Ahora, la exhortación no era solamente para que ellos no escucharan los malos mensajes. Debido a la situación que estaban viviendo los destinatarios, Juan quería también exhortarlos a que se amaran,
Por eso dice la palabra del Señor en segunda de Juan 1:6, voy a leerlo por usted, dice así: y este es el amor, en que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Escucha el verso 7. Porque muchos engañadores han salido por todo el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y es el anticristo. Mirad vosotros, dice el versículo 8, mirad vosotros, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Mirad vosotros, esa es la exhortación. Miren muy bien, que no pierdan el fruto de lo que han logrado, de lo que pueden mirar hacia atrás y ver como trabajo. Miren muy bien, y es una carta que hasta hoy en día nos edifica. El Señor hoy en día nos dice, miren muy bien, que ustedes no echen, como dicen por ahí, en saco roto lo que han trabajado, porque cierto es, y lo dice la palabra del Señor, que hay un galardón para cada uno de nosotros los que confiamos en Jesucristo. Y dice el apóstol Juan, miren muy bien, que no pierdan el fruto del trabajo. Miren muy bien que no venga el engañador, que no venga el anticristo a convencerles de un mensaje contrario. Entonces ahí es donde vemos el objetivo de la epístola era animarlos, era exhortarlos y era invitarlos a permanecer en lo que Jesucristo había hecho otros. No nos es oculto a nosotros que el carácter de Jesucristo en la epístola segunda de Juan se revela como un carácter de amor y de verdad. Y era lo que Juan quería que el pueblo experimentara, el amor y la verdad de Jesús. El amor los unos con los otros y la verdad de lo que Jesús había logrado en ellos. Ahora, podemos decir brevemente que la situación del destinatario en esta ocasión, que en los momentos que estaban viviendo los destinatarios, no era algo que alarmara de una forma u otra a Juan, pero sí que lo ponía en alerta. No era que lo desubicara, pero sí que lo ponía en alerta, porque el pueblo, cuando permite escuchar voces extrañas, tiende a perder la perspectiva que tiene del Señor. Y era lo que Juan no quería en este caso, que no perdieran la perspectiva de lo que Dios había hecho en ellos, de lo que era Cristo en ellos, de lo que era el amor y la verdad de Cristo en ellos. Juan no quería que esta perspectiva se perdiera. Por eso el objetivo de la epístola, vuelvo y lo repito, era animarles, era que ellos permanecieran, y era exhortarles a un pueblo que estaba pasando por momentos de crisis y por momentos de desunión entre ellos mismos. Soy Ramón Clavijo Álvarez, estudiante del Instituto Bíblico Llano, y a mí me corresponde la parte de la estructura de la segunda carta de Juan. En cuanto a la estructura de segunda carta de Juan, el método literario es de género epistolario. En cuanto al método panorámico de la idea principal de la epístola, sabemos que fue escrita por alertar contra los falsos maestros, hacer un énfasis sobre la doctrina que esta iglesia ya había recibido, y el apóstol Juan hace un énfasis en la estructura, en tener el cuidado necesario para no caer en falsa doctrina o correr tras una parte equivocada de que alguien llegaría posiblemente a hablarlo, ya que en algunos versículos de esta carta o de esta epístola, hablemoslo más bien epístola, Juan explica acerca de las falsas doctrinas, el cuidado que tenía que tener. Entonces la estructura es el hablarle a la iglesia, hablarle a los hijos, hablarle a esta gente espiritual, hija de él,
de que tuvieran cuidado con lo que había aprendido. La estructura general que a Juan le incomoda que vaya a ser de pronto un poco desviar, que se pueda desviar alguno de sus hijos espirituales del conocimiento de la doctrina real o de lo relativamente que ellos ya habían vivido. Si me permite, segunda de Juan, leo unos versículos donde el versículo 7 dice de la siguiente manera, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y el anticristo. Entonces en el versículo 8 Juan le habla de la siguiente manera, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El apóstol Juan, en esta estructura, digámoslo así, quiere que lo aprendido acerca del Padre, conjuntamente como Padre, y que hay un Hijo, y que hay un Espíritu Santo, y que hay una deidad llamada Trinidad, la hace el apóstol Pablo resaltar sobre esta comunidad cristiana, ya que la estructura de la doctrina se llama Jesucristo. La estructura, la piedra principal de la estructura de Juan es exactamente eso, que Cristo es la fuente, de que Cristo, de ahí es la doctrina, es el pensamiento espiritual de Juan, y ese es el fundamento que debe de tener la iglesia en general. Le habla en términos muy vocables a los hijos, le habla a la señora elegida, que ya pues se ha hablado en algunos aspectos cómo hablaba o de qué manera hablaba cuando dice la señora elegida. Pero en segunda de Juan, en lo que a mí me corresponde como la estructura, es el énfasis doctrinal, y que el énfasis doctrinal de esta parte de Juan, segunda de Juan, la estructura es Cristo. O sea, no se pueden salir de ahí, porque al salirse de ahí estarían negando aún su propia fe y el conocimiento que ya tenían de la verdad. También es importante resaltar las palabras claves que encontramos en esta epístola. Dentro de ellas encontramos la palabra verdad, que en griego significa aletheia, lo cual quiere decir que significa destapar o desocultar, que eso era lo que realmente el apóstol Juan quería, sacar a la luz, destapar lo que la falsa doctrina a causa de los falsos maestros y de los falsos misioneros que querían venir a engañar al pueblo. Otra de las palabras a resaltar es la palabra andar, que en griego significa peripateo, significa caminar detrás del espíritu, o en este caso significa andar en una dirección definida, que realmente eso era lo que el apóstol Juan buscaba, que los creyentes caminaran en una sola línea definida, en una sola doctrina, en la sana doctrina. Otra palabra a resaltar es la palabra doctrina, que proviene del griego didascalia y se refiere al acto de enseñar, lo que realmente hacía el apóstol Juan, enseñar la sana doctrina con amor a un pueblo, a una iglesia. Otra palabra importante a resaltar es la palabra amor. Sabemos que en el griego se conocen diferentes significados de la palabra amor. Está el amor ágape, el amor filia, el amor eros. Y sabemos que Dios siempre nos está exigiendo a nosotros o demandando ese amor ágape. Otra palabra importante a resaltar es la palabra permanecer,
y viene del equivalente o significa menó, y es quedarse como huésped, alojar, o además significa mantener una comunión ininterrumpida. Y esto era lo que realmente el apóstol Juan buscaba, de que los creyentes, además de caminar, además de enseñar la doctrina, que ellos pudieran permanecer en una comunión ininterrumpida, tanto como iglesia y hacia Dios. En esta epístola escrita por Juan, o la segunda carta de Juan, quiero enfatizar un poco sobre el tiempo actual que hoy tenemos. El tiempo de hoy también, esta carta nos da una leve enseñanza, o leve no, profunda enseñanza, acerca de cómo nos tenemos que cuidar hoy nosotros como discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo hoy tenemos que cuidarnos de las falsas doctrinas, de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas o estructuras que hoy los falsos quieren traer a la vida del ser humano. Entonces hoy es muy importante, yo veo muy importante en esta carta segunda de Juan, donde obra algo muy primordial, y es la sagacidad de nosotros como discípulos de poner en práctica el buen discipulado que nosotros hemos aprendido. El discipulado que nosotros hemos aprendido acerca de nuestra fe, nuestra doctrina, y tener el conocimiento pleno en lo que yo estoy creyendo, basado en sí, no en mis propias teologías o en mis propias conclusiones religiosas o cuestiones de fe, sino en realmente lo que significa la segunda carta de Juan. Entonces, yo podría decir hoy como estudiante del instituto, en esta labor como de tarea, yo podría enseñar que segunda de Juan a mí me está llamando la atención. El anciano, o este señor, el apóstol Juan, me está enseñando a tener un buen resultado acerca de la fe. Y el resultado acerca de la fe en su estructuración, en su firme educación, como llamado de atención a sostenerme en lo que he creído, yo hoy me siento con una facultad de, como discípulo, saber tomar una determinación en la cual me tiene que servir para el tiempo de hoy. Porque yo podría hoy como discípulo predicar muchas cosas de segunda de Juan, pero más que predicarlas es hoy poderlas tener firmes en forma de una defensa de lo que se puede venir en el tiempo de hoy, porque son hartos los enemigos, falsos cristianos, falsos maestros. Y si yo no tengo un discipulado que me haya dado la garantía, no tanto el discipulado, sino poner el discipulado que he sido enseñado, ponerlo en esa práctica de obediencia, entendiendo lo que me rodea que no es correcto, entonces yo creo que fallaríamos como discípulo. Entonces, con esto yo quiero terminar, y es decir, la segunda carta de Juan, en su estructura, me está enseñando a tener mucho cuidado acerca de lo que yo he aprendido como un buen discípulo, porque yo creo que el buen discípulo es aquel que guarda un buen discipulado que ha recibido, sin dejar ir el conocimiento, sin dejar ir la fe, sin dejar mover los cimientos con los cuales yo he sido formado, en los cuales yo he sido transformado por la gracia de Dios, y después empezar a ser quizás formado de otra manera, y es ahí donde caigo en condenación del diablo, digámoslo así, y de poder terminar una vida incorrecta en cuanto a mi fe y en cuanto a mi aspiración como hijo de Dios, que es de entrar mañana al reino de los cielos, y así poder terminar que no perdimos el tiempo creyendo en alguien tan maravilloso y poderoso de mi vida. Entonces yo concluyo esto: la fe y la perseverancia no es solamente aprender, es tener conocimiento y poner en acción lo aprendido. Muchas gracias, Dios les bendiga.